Mateo capítulo 6, verso 9. Vosotros pues oraréis así. ¿Cómo? Santificado sea. Y sin mostrarlo allí en la pantalla, uno que no sabemos de memoria, que se llama Hechos 4:12, y dice: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Vamos a hablar del nombre poderoso de Jesús. Devolvámonos un poquito, por favor, una nomás. Ese nombre que ha estado o estuvo durante siglos oculto, ese nombre que nuestros antepasados no conocieron, ese nombre, alrededor de él hay una cantidad de enseñanzas, una cantidad de temas profundos, y por lo cual en esta mañana lo que vamos a ver, y como siempre les digo, es hasta donde la Escritura nos permite ver, hasta donde la palabra del Señor nos permite ver. Pero yo, si algo tengo claro, es que lo que está en la Biblia es lo que necesitamos para ser salvos. Sí. Hay cosas que, pero es que aquí tendría que ver algo, es que aquí hay que estudiar el Código Da Vinci para entender. No, lo que entendemos de la Escritura es lo que requerimos para la salvación de nuestras almas. Lo que no entendamos, yo espero en un tiempo no muy lejano poder estar ya frente a frente con el Señor y que me acabe de explicar un poco de cosas, ¿no? Y entonces él se sentará y me dirá: ay, pobrecito este pelado, y enjugará mis lágrimas y comenzará a enseñarme. Amén. Gloria a Dios. Demos gloria al Señor. ¿Cuántos aspiran a estar allá eternamente? Oiga, con el Señor charlando allá y hablando, y con los santos y los apóstoles, y eso va a ser una cosa maravillosa. Hay muchas cositas que necesitamos que Moisés nos explique, y que Isaías y el apóstol Pablo, que dejó un poco de cosas ahí como en el tintero. Bueno, eso esperamos entenderlo allá. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Quise comenzar con esta filmina porque es una escritura hebrea que los judíos denominaron el tetragramatón, 4 consonantes. De ahí extraen el nombre de Yeshua en el hebreo. En el griego lo dicen de otra manera, y nosotros en español lo llamamos Jesús. Aquí tenemos que tener muy claro, cuando hablamos del tema del nombre, la cuestión de los idiomas, ¿no? Unos pelean, por ahí están los judaizantes en este tiempo que se pusieron de moda y quieren hacerle poner el gorrito así de judío a la gente, y que si no se vuelven judíos no se salvan. Y entonces dicen: no, que es Yeshua, y que es Yeshua, y otros: no, que es Jesús. Es el mismo, hermano. Entonces no nos pongamos a discutir con esas cosas que son idiomáticas, ¿no? Y dicen: no, es Yeshua. No, y el otro pentecostal: es Jesús. Sí es. Entonces no, es el mismo, amén. En otro, entonces se encuentra con un gringo y le dice: no, es Jesus. No, es Jesús, es Jesús. No, es el mismo, hermano. Entonces vamos a tratar de ir allá al fondo del asunto. Yo quise tomar este verso porque es que me llama mucho la atención que el mismo que trae el nombre esté tan interesado en que se santifique ese nombre. Santificado sea tu nombre. Luego en el capítulo 17 del Evangelio de Jesucristo según San Juan, dice: yo he dado a conocer tu nombre a los que del mundo me diste. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. He dado a conocer tu nombre a los que del mundo me diste. Me llama mucho la atención que la gente esté tan interesada en ponerle nombre a todo y en saber el nombre de todo, menos de Dios. ¿No han notado eso? Te quieres saber el nombre a todo. He manifestado tu nombre a los que me has dado, sacándolos del mundo. Luego, en el mismo capítulo, más tarde repitió: yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando. Bueno, esto me recuerda tanto a algo que él dijo 800 años antes. ¿Recuerdan Isaías 52? Y mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. En la Biblia no hay cosas que están sueltas. Todo está completamente compaginado, una cosa con la otra. Es como un motor que funciona de una forma perfecta. Y si quitas un piñón o paras un piñón del motor,
todo el motor comienza, se puede fundir, se para, no va a funcionar de la forma correcta. Los nombres en los tiempos bíblicos. Vamos a ver un poco la importancia que le daban a los nombres. Yo les decía, todo tiene nombre, los ríos tienen nombre, las montañas tienen nombre, los pueblos tienen nombre. Hay nombres hasta curiosos. Uno dice, ¿quién le pondría el nombre a eso? ¿De dónde sacaron los nombres? ¿Qué día pasaba yo y le iba a preguntar aquí a los hermanos que manejan el tema, ¿cómo hacen para ponerle el nombre a todos esos pozos de petróleo? ¿Todos tienen nombre? ¿De dónde lo sacan, hermano? El primero que lo que hay alrededor, o la vereda, o el caño. Hermano John Freddy, ¿cómo le pone el nombre a él? Del sitio, o la historia y eso. Hay un río. O sea que sí quieren decir algo. O sea, los nombres traen historia, los nombres traen identidad, los nombres no se ponen al azar. Y todo es así. Cada pueblo. Yo les he contado cómo le sacaron el nombre a Pachaquiaro, ¿cierto? Pues eso dicen, ¿no? Que Pachaquiaro, eso también había un gringo ahí y resulta que la indígena que le ayudaba se llamaba Pacha y que él le decía Pachaquiaro mucho y entonces quedó Pachaquiaro. Bueno, todo tiene su historia, ¿no? Todo tiene su historia. Pero la gente se interesa. Los niños nacen y antes de embarazarse la mamá ya está pensando en qué nombre. Se casan y al otro día, ¿cómo le vamos a poner al niño? Ni siquiera se han embarazado y estamos pensando en qué nombre le vamos a poner a los niños. Porque es una cuestión innata en los seres humanos. ¿Quién comenzó con ese tema de poner nombre a las cosas y a los animales? Adán. Él no lo hizo porque quería, sino por una orden que Dios le dio. Adán, tienes el trabajito para que no te aburras aquí, como no hay wifi, no hay internet, no hay nada de esa cosa para que esté ahí malgastando el tiempo. Póngase a ponerle nombre a los animales. Y efectivamente, dice la Biblia que como Adán los llamó, así se llaman hasta hoy. Es posible que en algunas regiones los nombres de un animal cambien, ¿cierto? Pero siguen siendo esos mismos animales. Por cultura, alguien les cambia los nombres. En los tiempos de los israelitas, los nombres no eran simplemente rótulos, o sea, porque sonara bonito. Dicen que ahorita después del Mundial, los chinos que han bautizado con el nombre de James son miles. Sí, todos se llaman James y Cuadrado y Neymar y ¿qué más? Ustedes saben más que yo de eso. Ay, claro, no, yo escucho las noticias. Lo cierto es que la gente, en ese tiempo no era así, además que no había Selección Colombia. En ese tiempo no esperaban un rótulo para que sonara bonito. No era solamente, ahí pongámosle el nombre que está de moda. O busquemos en internet al azar por uno que nos suene bonito y que acompase. Si es García, tiene que ser un hombre que acompase. Uno hace todo eso. En ese tiempo no. Además, que no tenían apellidos. Entonces no podían acompasar con apellidos. Nada. Algunas veces, y vamos a ver eso un poco más adelante, cómo añadían de pronto el sitio. Jesús de, ¿sí? Juan el. Y por oficios que hacían o por sitios les añadían un epíteto ahí, un añadido ahí. Pero no habían apellidos. Entonces vamos a ver cómo no eran simplemente rótulos. Recordemos a Isaac. Isaac, ¿por qué se llamó Isaac? Porque su mamita, a quien Dios le envía un ángel a decirle que va a quedar en embarazo después de 90 años con un problema de menopausia ya crónico y además además de todo eso era estéril. Y entonces dijeron, de aquí a unos meses, Abraham, tu esposa va a estar toñequeando un chinito ahí, va a estar llorando, no lo va a dejar dormir, y Sara por allá escondida detrás de la cortina empezó a reírse. Abraham sí le cree todo, todo lo que le dicen. Ay, ese Abraham, sí. Ay, Señor, por el que lo roban. Las esposas dicen así casi siempre. Todas creen. Y resulta que por allá el ángel se dio cuenta que Sara se estaba riendo. Dijo, venga para acá, salga detrás de la cortina, no esté chismoseando ahí, venga para acá. Como usted no cree, como usted le da mucha risa, entonces, para que se acuerde que usted se rió de esto, el niñito que van a hacer se va a llamar Isaac, que quiere decir risa. Así de sencillo.
Así de sencillo. Entonces cada que lo mande por una panela, risa. Ay, verdad que risa, una libra de arroz. Esaú. ¿Recuerdan a Esaú? ¿Por qué le pusieron Esaú? Cuando nació peludo, el chino nació peludo desde que nació. Pero tenía un hermanito que se llamaba... Y Jacob, como es que ellos estaban en el mismo vientre, que se criaron ahí, estaban ahí peleándose por quién salía primero, y Esaú decía, no, yo primero, y Jacob yo primero. Lo cierto es que Jacob lo logró agarrar del calcañar. ¿Recuerdan? Es que la Biblia tiene unas historias bellísimas. Lo agarró del calcañar porque quería suplantarlo, quería salir adelante. Entonces el Señor dijo, pónganle Jacob, que quiere decir suplantador. Bueno, más adelante ese nombre se convirtió en tramposo. Nadie quería llamarse Jacob. En ese tiempo no era así. Ay, póngale Jacob, porque nada. Era una cosa muy particular en ese sentido. Salomón, su nombre significa pacífico, y hacían alarde a sus nombres. Es extraño, hacían alarde a los nombres que traían. Noé quiere decir reposo, Zabulón quiere decir morada, Aser quiere decir feliz. Entonces mira cómo los nombres no se ponían por ningún otro tema, sino únicamente porque significaban algo, era realmente importante. El nombre traía consigo una cantidad de cosas interesantes que para ellos no era un trabajo de ponerse ahí al azar a buscar nombre. Hubo ocasiones en que el Señor cambió el nombre de ciertas personas o les dio nombres adicionales, porque tal vez su nombre no identificaba tanto la función que estaba realizando, o no mostraba realmente lo que era esa persona. Miremos algunos casos. El diccionario ilustrado de la Biblia dice, entre los hebreos, el nombre estaba estrechamente ligado con la existencia. Ellos decían, lo que no tiene nombre, no existe. Así pensaban los hebreos. Entonces, mira la importancia del nombre. Y traigo todo esto a colación porque, como les digo, la gente no sabe cómo se llama Dios. Las personas... Y haga el ensayo, súbase al taxi, pero que no sea de un pentecostal, a cualquier otro, y pregúntenle, no, si se suben al de John, de una vez les dice, y aquí al del hermano John Jairo, pero a cualquier persona, ¿cómo se llama Dios? ¿Alguien lo ha hecho alguna vez? ¿Qué le responden? Que Dios se llama Jehová, que Dios se llama Dios, dicen, que se llama Padre. ¿Qué más? Alá, bueno, esos ya son otros por allá. El nombre de un hombre era la expresión de su personalidad. ¿Sí? Si no tenía nombre, no existía. Pero el nombre que tenía expresaba lo que él era, cómo era, el carácter, una cantidad de cosas iban implícitas en el nombre. Mira cómo cambió algunos nombres. Abraham, que quería decir padre de ensalzamiento. Y entonces el Señor dijo, no, pero esto no es lo que voy a hacer con él. Vamos a cambiarle por Abraham, que es padre de una multitud. Y les cambió el nombre, y de ahí para adelante, Abraham, padre de multitud. Sarai, que quería decir, ay, Dios mío, pobrecito. Y lo cambió porque Abraham no necesita una contenciosa. Un padre de multitudes no necesita una mujer contenciosa, peleona, que esté agarrando por todo. Necesita es una princesa. Mira, qué buen mensaje para la próxima dominical, ¿no? Necesitas una princesa. Vamos adelante a ver a quién más. Cuando los seres humanos ponemos nombre a las cosas inanimadas, tales como estrellas, planetas, pueblos, montañas y ríos y pozos de petróleo y fincas, y a los seres humanos hasta el carro le ponemos nombre. Si es blanco, le dice, ay, que compré el palomo, va, traigan el palomo. Y si es verde, va, traigan la iguana, va, los colombianos a todos le ponemos nombre, ¿no ha visto? Sí, de lo más, porque eso nos da sensación de que es nuestro, de que es una cosa más de la familia, y le ponemos nombre a las cosas. En la Biblia eso existía. Hubo un hombre que a su casita le puso el encinar de Manre.
Sí, allí fue donde Abraham lo visitaron los ángeles, ¿lo recuerdan? Y le ponían nombre a las cosas. Aquí entonces es Betel, y aquí entonces a Oreb, y a las cosas les ponían nombre. ¿Qué está haciendo el hombre cuando pone nombre a las cosas? Imitando a su creador, que dice que a las estrellas a cada una las llama. Yo no me imagino a un Dios que le pone nombre a todo y que está interesado que sus hijos le pongan nombre a todo sin nombre. Eso no es coherente con la realidad. Eso no es un Dios sin nombre, un Dios que se llama Dios. No, Dios es realmente la esencia, el atributo total, pero Él tiene un nombre. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver. Si los nombres son importantes para Dios, hubiera sido consecuente, hermanos, de que el Creador de nuestro Padre Celestial se dejara a sí mismo sin nombre. No, eso no hay forma de entender eso. El nombre da a entender la plena manifestación de Dios en las relaciones con todo su pueblo o con una persona, de manera que conocer el nombre es conocer. De ahí que es tan importante. La gente no puede estar diciendo, ay, sí, yo adoro a Chuchito, yo creo en Dios. Lo conoce, sabe cómo se llama realmente. Y lo que implica ese nombre, desde ahí tan importante que estemos haciendo énfasis, recordando y transmitiendo y repitiendo para que usted también se convierta en un multiplicador de este mensaje poderoso. Dele gloria a Jesús. Un nombre en la antigüedad representaba el carácter, la historia o naturaleza del individuo, pero las cosas no han cambiado mucho hasta hoy, ¿sí? En algunos momentos tratamos de que el nombre sea eso. Yo recuerdo que trajimos al perro acá chiquitico, era chiquitico así con un muñequito ahí de peluche, y entonces las niñas dijeron, ay, pongámosle Toby. Y entonces salió otro por ahí y dijo, ¿cuál Toby? Ese perro va a poner así, uno diciendo Toby, y ese perro grande, te va a poner un nombre grande, que cuando crezca les dé miedo el nombre, cuando sea. En ese tiempo era más o menos así. Lo que no tenía nombre decían no existe. ¿Cómo se llama? No sé, no existe. No existe. ¿Cómo les ponen a los difuntos, a los cuerpos que encuentran sin papeles? No existen. Pero el Estado no está diciendo que no existan, solo que no están identificados. ¿Sí? En ese tiempo, no, ellos decían, no tiene nombre, pero en cierta forma, en nuestro Estado sucede a veces igual. Si no tiene el registro civil, no existe para los bancos, no existe para el Estado, no existe para el beneficio de la familia en acción, para el CISBEN, nada, ¿no? Es una persona no identificada. Nombres con significados religiosos que habían en la Biblia, ¿sí? Algunos nacieron y le pusieron nombre, y esos nombres tenían una trascendencia religiosa o espiritual. Natanael. ¿Por qué le pusieron Natanael? Porque ellos entendieron que Dios les había dado ese hijo. Dios ha dado. Jonatán, Jehová lo ha dado. Elimelech, Dios es. Ezequiel, Dios es fuerte. Adonías, Jehová es el Señor. Los nombres en la Biblia, si uno se pone a hacer un análisis de nombres profundo, pues todos tienen un significado. Desde los primeros, ¿quién le puso nombre a Eva? Adán. Pero el primer nombre que le puso no fue Eva. Cuando él la vio, le dijo Isha. Isha en hebreo que era mujer. Este tipo aterrado que ahí se le salen los ojos. Isha. Es una maravilla. Y luego fue que después le puso, bueno, Isha se convirtió en Eva, que iba a ser madre de vivientes, ¿no? Madre de los vivientes. Vamos adelante. Otros nombres. Labán quiere decir blanco. Y no vayan a ponerle nunca a su hija Lea, que quiere decir vaca salvaje. Por eso fue que este muchacho enamoró fue de Raquel, ¿no? Tamar, ya se la imaginarán cómo era, ¿no? Palmera. Débora era
Una abeja. Y fue de las únicas que juzgó al pueblo. De las únicas mujeres que aparecen en este tema legal en Israel fue Débora. Y quería decir abeja. Jonás, pero no era una santa paloma. Jonás en algún momento no actuó de esa forma. Tabita quería decir gacela. Penina quería decir perla. Susana, lirio. Y Cabot, sin gloria. Y Zorobabel, nacido en Babilonia. Todos los nombres tenían un significado. Y para entender el nombre de Dios tenemos que hacer este análisis del por qué en el Antiguo Testamento daban tanta importancia a los nombres. Los apelativos o apellidos que llamamos no eran usuales entre los hebreos, pero se añadía una indicación de su origen: Jesús de Nazaret, José de Arimatea, María Magdalena, porque era de Magdala, ¿sí? Nahum de Elcos. María Magdalena. Magdalena era el apellido. No, era de Magdala. ¿Sí? Entonces por eso era Magdalena. Nahum de Elcos. Estos nombres que llaman los patronímicos, patro porque tomaban una parte del papá, del padre, y nímico de nombres. Identificaban la persona por el nombre del padre o la madre. Por ejemplo, Simón, hijo de... Esos son patronímicos. Jacobo y Juan, hijos de... Esos eran los que el Señor les cambió el nombre y les dijo: ustedes no son Jacobo y Juan, ustedes son hijos del trueno. Que esos querían que cayera fuego para sobre un pueblo. Y dijo: Señor, mándenos a evangelizar a ese pueblo, y si no nos reciben, nosotros hacemos que caiga fuego del cielo y los destruya por no recibir a los pentecostales del nombre. Y el Señor les dijo: ustedes ni saben qué es lo que hablan. Ustedes lo que son unos hijos del trueno. Sí, terribles. También se podía hacer referencia a la profesión. Natán el, José el, Simón el celote, Mateo el publicano, Dionisio el aeropagita, ¿sí? Entonces, según lo que hacían, su función, su profesión, los conocían de esa forma. Esas cosas no han cambiado mucho, ¿no? Vaya a donde fulano, y le dice uno al niño: vaya a donde fulano. ¿Cuál? No, don Juan, pero es que hay harto Juan. No, el conductor, el de la buseta tal, ¿sí? ¿Cierto? Y uno trata de como dar a entender con esos añadidos o epítetos que le ponen a las personas. La importancia del nombre de Dios, se rendía una importancia, una veneración muy particular al nombre de Dios en Israel, y precisamente en Éxodo 20, que lo que encontramos son los 10 mandamientos, ¿sí? No tomarás el nombre de Dios. Ellos rendían veneración al nombre, lo único era que no sabían cómo se llamaba. Pero ¿a qué era lo que ellos decían en Éxodo 20? Que no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Recuerdan la primer filmina que les mostré de las 4 consonantes? El tetragramatón. Ellos veneraban eso. Para ellos era una cosa importantísima. No lo usen de cualquier manera, no tomen el nombre de Dios en vano. Y ellos sabían que ahí estaba el nombre de Dios, pero no se pronunciaba, era impronunciable. ¿Por qué preguntas por mi nombre?, le dice el Señor a Moisés. ¿Por qué va a preguntar por mi nombre? Cuando le pregunten que quién lo mandó, dígale que el yo soy lo mandó. Y punto. Demos alabanza a Jesús. Dios a su nombre entonces comienza a demandar temor, reverencia. ¿Qué más? Dijo que no se nombrara en vano, que no se olvidaran de su nombre. Cuando usted lee el Salmo 44:20, entonces él llama al pueblo a que no se olviden de ese nombre. Vamos adelante. Promete una bendición a los que conocen su nombre. ¿Quién se sabe ese versículo del Salmo 91, verso 14? Por cuanto te pondré en alto, por cuanto has conocido mi nombre. Entonces, a las personas que nos están oyendo en su casa, hace unos días yo saludo a esa persona que me está oyendo, que es Milton. Me decía qué buen tema. Estábamos hablando de las raíces de la Trinidad hace 8 días, y dice: voy a estar pendiente dentro de 8 días de la dominical.
y esperamos que el Señor sea abriendo el corazón y el entendimiento de las personas que nos oyen allá en su casa a esta hora. Amén, y que nos están viendo por YouTube en directo. A esas personas les queremos decir que estamos gastando el tiempo de escudriñar estos temas porque creemos que es trascendental en la salvación de las almas de la gente. O sea, si no saben cómo se llama Dios, ¿a quién van a acudir para llamarlo, para salvarlo? Es importante notar cómo los religiosos han tomado el nombre para ciertas cosas, para ciertos beneficios materiales, pero para la salvación del alma no lo están aplicando. El nombre de Jesús está siendo aplicado para bendecir negocios, para prosperar negocios, para echar fuera demonios, para orar por enfermos, para profetizar de forma incorrecta. Dice, en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos, en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos tantas cosas. Y el Señor va a decir, apartados, yo no los conozco. ¿Cuál será la razón que no les conoce? Si usaron el nombre, iban como cuando yo jugaba en la casa a que escondíamos algo y los hermanitos míos comenzaban, está caliente, está tibio, está frío, ¿recuerda? Y ahí uno que está caliente y uno trataba de buscarle por aquí, por aquí. Bueno, esa gente estaba un poquito tibia, usaban el nombre, pero no lo usaron para bautizarse. No entendieron que el nombre, ellos no conocieron realmente la importancia del nombre y lo que implicaba recibir el nombre de Jesús en la vida para salvación de sus almas. Entonces, como lo usaron para todo, menos para bautizarse, dice, yo no los conozco. Ustedes usaron mi nombre para todo, menos para lo que importaba. Lo que representa el nombre de Dios, uno, su presencia en nosotros. Es interesantísimo. Miremos qué más representa el nombre de Dios. Su carácter, su poder, su autoridad. ¿Qué dice Filipenses? Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra, y si hay cosas debajo de la tierra, también se doblen. Y todo lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el Kairos, el amo, el dueño absoluto de todas las cosas. Alabanzas a Jesús. Fuerte ese aplauso a Él esta mañana. Gloria a Dios. Maravilloso es el nombre del Señor. Miremos nombres y epítetos, que como ya les dije, epíteto no es que esté hablando en lengua, sino que es un añadido, ¿no? ¿Cierto? Es un añadido al nombre. En el Antiguo Testamento, a ver cómo lo conocieron, porque en esto se confunden los hermanos y tantos nombres que aparecen allá al fin. No, son solo epítetos, ¿no? Pero ella se divide en diferentes fases. En la fase abrahámica, cuando Abraham, en la fase de Moisés lo llamaron de otra forma. Y luego ya vamos a ver al finalizar en la fase ya del Nuevo Testamento, que es la fase cristológica, cómo se vio el nombre de Dios. Él, primero que todo, ese término él, que quería decir fuerza, y por eso de él se derivan Eloá, Elohim, Betel. Ese él siempre iba implicado y quería decir fuerza. Ellos lo conocían en su imaginación primaria, era él, fuerza cuando se referían a Dios, fuerza, poder. Se deriva de ui, significa fuerza, potente, y por implicación significaba deidad. Entonces ellos decían él, se referían a él, no más. Luego aparece el o a, que realmente es compuesto, Dios en singular. Probablemente es un derivado de él y simplemente se refiere a la deidad, lo mismo que en arameo Elah y en árabe Alá, divinidad del credo musulmán, ¿sí? Entonces ellos, para referirse a que había una divinidad, decían entonces Eloah, ¿sí? Eloah en árabe. Luego aparece Elohim, forma plural de Eloah, y esto lo explicamos hace 8 días. Eloah, Dios en singular. Elohim, dioses. Y de ahí es que algunas personas
que fueron formadas en un credo diferente al nuestro, dicen entonces que Elohim son varias personas en una sola deidad. Eso no tiene realmente bases fundamentadas en la verdad. Es una forma plural de Eloah. Se traduce Dios en castellano y se emplea como 2570 veces en el Antiguo Testamento. Nosotros vimos que ese Elohim también lo aplicaban para otros dioses, ¿sí? Ellos le decían Elohim a otra divinidad también. Entonces Elohim no era el nombre de Dios y solo lo que denotaba era que había un Dios, Elohim. Cuando ellos hablan de Elohim, que es un plural majestático o un plural de majestad, que lo único que ellos quisieron decir con Elohim, cuando nombraban a Dios Elohim, ellos estaban diciendo es que Él tiene múltiples facetas. Él se presenta de diversas maneras. Ahora vamos a ver cómo ellos le comienzan a añadir al nombre diversas formas en que ellos lo veían. Si los sanaba, les decían de una forma. Si los liberaba, les decían de una forma. Si era el que les daba la victoria, le decían de otra forma. Vamos adelante, por favor. El Elión. Y como ven, ese Él no va a desaparecer, porque el Él era realmente fuerza, poder o deidad. El Elión, que es el Dios Altísimo, significa el más alto, como el poseedor de los cielos y la tierra, y de esa forma se le llama en Génesis capítulo 14, verso 18. El Elión. El Roy, el Dios que ve, Génesis 16, Agar reconoce a la deidad que vela o cuida de ella y da este nombre a Dios, el Roy, el Dios que me ve, el Dios que me cuida, el Dios que me protege. El Shaddai, Dios Todopoderoso. El significado etimológico del título Dios Todopoderoso es tanto bien interesante, pero además es conmovedor. Sí, ese El Shaddai es el mismo que Jesús se atribuye en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. ¿Sí? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso. El Shaddai. El Olam, Dios eterno. Génesis 21 lo llamaron de esa forma, se usa en las escrituras para expresar la eternalidad de Dios, el Olam, el eterno, el que no tiene ni principio de días ni fin de vida, ¿sí? Eterno, sempiterno, trasciende el conocimiento y el entendimiento de nosotros los mortales. El Betel, el Dios de la casa de Dios, se llamó Betel al lugar donde Jacob, entonces dijo, yo me voy a quedar aquí, y dice, y yo me voy para Betel. Eliseo, quédate aquí, y yo me voy para Betel. Betel era la casa de Dios, eso quería decir. Lo que había impresionado antes a Jacob fue el lugar que sirvió de escena, la visión de la escalera por donde subían y descendían ángeles de Dios. Y a eso le pusieron Betel, casa de Dios. Pero él comenzó a ver algo absolutamente sobrenatural. Demos alabanza a Jesús. Aleluya. Si tiene un dormido al lado, no me le haga bulla, por favor. Fase mosaica. Vimos en la fase de Abraham cómo lo llamaron, pero viene ya el tiempo de Moisés. ¿Cómo lo llamaron en ese tiempo de Moisés? ¿Sí? Entonces aparecieron estas consonantes. El tetragramatón. Letras hebreas, no habían vocales, ¿no? Era un hebreo antiguo, y significaba aquel que es conocido como el tetragramatón. En ese nombre encontramos la afirmación del ser eternamente presente, aquel que es, no aquel que fue o aquel que va a ser. Por eso el Señor se identificó y esa característica se la dio entonces a Moisés y le dijo, dígale al faraón que el yo soy lo mandó. No está hablando ni de pasado ni de futuro, está hablando de un presente, pero es un presente eterno. Él es allá y Él es hoy. Por eso Jesucristo representa ese nombre cuando dice que Jesucristo es el mismo ayer,
hoy y por los siglos. Él es eterno, eternamente y para siempre, gloria a Dios. Adonai, Señor, dueño. Este nombre fue también aplicado ya desde el principio al Dios de Israel. El Señor es mi gran Señor. Cantidad de escrituras lo definen de esa forma. Y era muy fácil definirlo de esa forma porque los israelitas entendían que todo lo que tenían no era de ellos, sino que era de Dios. Entonces comenzaron a surgir temas como las primicias, honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de tus frutos. Abraham comienza a dar el diezmo para reconocer que él no es dueño de todo, que no es dueño de nada, sino que todo es de Dios. Y ellos comenzaron a actuar de esa manera porque reconocían que Dios era Adonai, Señor, amo, dueño de todas las cosas. Miremos más cómo lo veían. Jehová. Mira que Jehová no es sino otra forma de cómo se dirigían a Dios. No es que se llama Jehová. No, era otra forma en que ellos lo definían, sencillamente. Fuerte, misericordioso y piadoso quería decir. Jehová, nombre propio que los israelitas dieron a Dios por reverencia y para no pronunciar el nombre sagrado. Entonces Jehová no es el nombre de Dios. Era la forma en que los israelitas lo llamaban por reverencia. ¿Qué quería decir? Fuerte, misericordioso y piadoso, grande en misericordia y en verdad. Entonces ellos lo identificaban de esa manera, pero Dios nunca dijo, llámenme en Jehová. Eso fue iniciativa de los hebreos. Nombres compuestos que aparecen utilizando el nombre Jehová. Los israelitas utilizaban nombres compuestos para designar a Dios, los cuales describían y revelaban más de lo que es Dios. Jehová proveerá. Cuando Dios proveía, ellos decían, Jehová Jireh, Jehová provee. Es que mire que la viuda aquella estaba entonces ya para echarse a morir porque le quedaba un puñado de harina y un poquito de aceite y voy a hacer unas tortas, le dijo al profeta, y me echo a morir, ¿sí? Entonces el profeta le dice, está bien, eso está buena la idea, pero las va a hacer para mí, ¿sí? Cuando comienza a multiplicarse la harina y el aceite, ellos alabaron a Dios de esa forma, Jehová Jireh, Él provee, Él siempre va a dar lo que necesitamos. Cuando producía sanidad, se convertía en Jehová Rafa, Jehová sana. Pero mira que no son un poco de nombre diferentes. Lo que están es atribuyendo lo que él hacía, las cosas que producía en el ser humano. Jehová Nisi hablaba de que Jehová era el estandarte, su bandera, el de las victorias, con el que se identificaban. El Jehová Makadesh, Jehová que os santifica. Es el que santifica, y lo conocían de esa forma. Hay otros nombres compuestos aquí. Jehová Shalom, es que Jehová es nuestra paz. Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Jehová Elión, Jehová es el Dios altísimo. Jehová Rak, es como David lo describió, el Señor es mi pastor. Jehová Osenú, es Jehová, es nuestro hacedor. Y es maravilloso cómo el nombre de Jesús trae implícito todos estos apelativos. Él dice, yo soy el buen pastor, el que me sigue entonces no se va a perder nunca. Yo soy la luz, yo soy la paz, yo soy el que mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da. Yo soy el todopoderoso, el de los ejércitos, yo soy el Dios altísimo, el de León. En Jesús se atribuye todas las características que los antiguos entendían y conocían de Dios, hermano. Cuando usted tenga a Jesús, lo tiene todo absolutamente en Él. Usted verá si lo alaba esta mañana. ¡Oh, maravilloso Dios! ¿Para cuándo Jesús es su justicia? Bueno, Él es Jehová Tzidkenu, que es nuestra justicia. El Jehová Shammah, que Él está presente. El Jehová Elohim, el Dios de Israel. El Ati Yomin, anciano de días. De esas formas lo describían ellos. Había tantas formas de describir que no encontraban las
palabras suficientes y nunca las encontraremos. Toda palabra que denote grandeza o poderío se va a quedar pequeña ante la grandeza realmente, ante el Dios que nosotros adoramos. No existe un término que pueda definirlo, no existe una palabra para poder hablar de Él. En la fase mesiánica, luego de Moisés, de Abraham, de Moisés, entonces viene la fase del Mesías y se comienza a conocer de otra forma. Entonces se conoce como Silo, que el pacificador, le decían que era Naví, que es de donde viene la palabra profeta, o así se conocía a los profetas en el Antiguo Testamento. El Naví, que era el hombre de Dios por el cual la palabra de Dios venía y se daba al pueblo. Se le denominó Obed, siervo, renuevo, vástago, retoño, Mashiach, ungido o Mesías, Jehová Tzidkenu, que es justicia nuestra, y se le llamó, que traducido es Dios con nosotros. Cada que nosotros hablamos de este tema, podemos ver más y más la deidad en Jesucristo absolutamente. Cada vez que hablamos de este tema nos enamoramos y nos apasionamos más y agradecemos más al Señor de tenernos en una iglesia donde hubo la revelación de ese nombre glorioso para nosotros. Es increíble, las personas asisten a algunos grupos que definitivamente nos van a llevar la delantera en muchas cosas, pero mientras no haya la revelación del Señor, definitivamente su tiempo se ha estado perdiendo. Que el Señor dé la revelación del nombre glorioso. Yo quiero saludar a una mujer que nos está escuchando esta semana, me envió un correo y me dice: pastor, yo asisto a una denominación, iglesia ministerial, pero yo empecé a sentir desde que comencé a escuchar la radio que estoy mal bautizada y que de verdad la única que se llama Trinidad es mi abuela, dice ella en el correo. De pronto la abuela se llamaba así, y estoy hablando con ella, estamos enviándole correos, estamos enviándole información y esperamos que Dios revele el nombre de Jesús a cientos de personas que nos oyen por allá donde están. El Teos, Dios, Kyrios, así ya en la fase mesiánica lo llamaban, que es Señor, Desportes, que es dueño, Jesús, Yeshua o Jehová salva, porque Él salvará al pueblo de sus pecados, y el Señor Jesucristo, que es un nombre compuesto. Jesús, el Cristo quiere decir Mesías enviado. El Hijo de Dios, la divinidad que Pedro vio cuando le preguntó el Señor, porque la queja era que la gente estaban diciendo que Jesús, pues quién sabe quién era, y uno decían que era Elías, otro decían que era otro profeta. Ellos decían tantas cosas. El Señor no le interesa lo que ellos piensen, Él está muy interesado en cómo lo ven los que se acercan a Él, los que le siguen. Entonces le dice a Pedro: ¿y ustedes cómo me ven? Le dice a los apóstoles. Y Pedro, con una revelación de Dios, porque Jesús da testimonio que lo que Pedro dijo no fue de él: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque lo que tú has dicho no te lo reveló carne y sangre. O sea, eso no salió de tu inteligencia, eso no salió de tu racionamiento, esto te lo reveló mi Padre que está en el cielo. ¿Qué fue lo que reveló el Espíritu Santo a Pedro? Pues sencillamente que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente, que no era un ser humano común y corriente, que no había nacido de María y de José, sino que realmente Dios lo había traído a este mundo para mostrarse a la raza humana. Demos alabanza al Señor. Gloria a Dios, que hasta ahí quedamos por hoy, ¿cierto? Entonces mira cómo el nombre del Señor comienza a mostrarse para nosotros en el Nuevo Testamento, y todo lo que vimos del Antiguo Testamento se resume únicamente en Cristo Jesús. Todo lo que tú ves trae implícito, todo lo que ellos entendieron de Dios está metido ahí, comprimido ahí en Jesucristo. Por eso es que los apóstoles tuvieron revelación tan grande
y decían, porque es que en ningún otro hay salvación. Cuando Pablo lo recibe, dice, en él estamos completos. Cuando Juan lo conoció, dice, pues ahora sí conocemos al que es el verdadero, a Jesucristo, el cual es el verdadero Dios y la vida eterna. El apóstol Pablo lo describe como el portador de toda la divinidad. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cada uno de los apóstoles y personas en el Nuevo Testamento que lo recibieron, no lo recibieron como un ser humano solamente, lo recibieron como Dios absoluto, en el que habita corporalmente toda la plenitud, todo lo que vimos de Dios, en Cristo habita corporalmente. Nosotros vimos la gloria de Dios fue a través de ese nombre. Eso dice Juan, para la gente del Nuevo Testamento, para la gente de este tiempo, para nosotros los gentiles y para los de todo el mundo, nosotros vimos su gloria como un hijo, como el Hijo, pero en él estaba la gloria de Dios completamente, y es lo que nos ha salvado y nos tiene aquí. Por eso usted, cuando use el nombre de Jesús, úselo de la forma certera que se tiene que usar. ¿Tú crees que Dios es uno? Los demonios creen y tiemblan. Ellos saben, pero además saben cómo se llama. Por eso ante el nombre de Jesús se doblan toda rodilla. Por eso ante el nombre de Jesús los demonios no se detienen. Así que no use el nombre de Jesús como una muletilla que tomamos los pentecostales y hay poder en el nombre de Jesús, y hay poder en el nombre de Jesús. Si se cayó la olla, y hay poder en el nombre de Jesús. Si se quemó el arroz, hay poder en el nombre de Jesús. No, se quemó no fue por el poder del nombre de Jesús, se quemó porque usted se descuidó. Entonces tomamos el nombre de Jesús de forma... Eso es como mi hermano creía que todas las enfermedades se curaban con limón. Nosotros le pusimos doctor limón. Si nos dolía la cabeza, tome un jugo de limón. El estómago, tome limón. Los oídos, tome limón. Todo tome limón. Y después me di cuenta que nos estaba acabando con toda la flora intestinal de tanto limón que nos estaba... Claro. Y así parece que los hermanos, cuando conocemos el nombre, como entendemos lo grandioso que es, sepa todo el nombre de Jesús. Vamos a usarlo de la forma coherente, de la forma racional que debe usarse. Y lo vamos a usar para lo que se necesita. He escuchado tantos testimonios de la utilización del nombre de Jesús, que seguramente sé que usted también ha tenido esa experiencia. Pero yo he escuchado cosas como que me contó una misma persona que fue a cometer un delito de homicidio, lo enviaron a matar a una hermana por allá en un pueblo de aquí del llano. Él se convirtió luego y me contaba, me decía, pues que yo fui y yo esperé a la señora ahí que saliera del culto y entonces yo vi la señora que salió con su Biblia, con su bolso, y yo comencé a temblar. Acostumbrado a eso, pero me agarró una tembladera, yo sudaba frío y tiemble, y esa noche yo no pude hacer nada, yo salí corriendo, me decía iba con otra persona y salí corriendo y le preguntaba que qué pasaba, que por qué no había hecho el trabajo, y él no le explicaba, no tenía forma de explicar, y dice que volvió nuevamente a hacer el trabajo, ya cuando se le pasó el susto, volvió nuevamente a hacer el trabajo con la hermana a quien habían mandado para que la asesinaran, y alcanzó a llegar, dice que alcanzó a levantar así su mano y la hermana invocó ese nombre poderoso de Jesús. Él cuenta, no me contó la hermana, me contó él, que quedó tieso ahí, sin poder mover los dedos, sin poder mover nada. Cuando nosotros usemos ese nombre, que sea realmente para lo que lo necesitemos. Ese nombre salva, porque ese nombre implica todo lo que es Dios para nosotros. Es el Dios manifestado en carne, es el Emanuel, el Dios con nosotros, y no solo con nosotros, para nosotros, el que está en nosotros. Entonces no comience a usar el nombre de una forma que en últimas va perdiendo la importancia, la relevancia, el respeto por la veneración que tenemos que dar al nombre poderoso de Jesús, y cuando lo use que sea para que funcione.
Hoy lo vamos a utilizar para lo que es. Y yo voy a invocar el nombre de Jesús sobre 3 personas que hoy van a ser salvas por el nombre poderoso de Cristo Jesús. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Grandioso es tu nombre en toda la tierra, Señor. Que tu nombre sea conocido y revelado, oh Dios. Usa el nombre de Jesús para lo que tiene que usarse. Él es el Jehová Rafa, el Jehová que sana. Entonces, cuando hayan enfermedades, vamos a orar en el nombre de Jesús. Porque Él simboliza el Jehová Rafa. Que no hay mañana para el mercado, que no hay para pagar no sé qué cosa. Entonces Él es Jehová que provee. ¿Cierto? En Él está implícito todo. Entonces invoca el nombre de Jesús. Señor Jesús, en tu nombre. Yo quisiera a los hermanos o personas que están allá en la radio que aprendan a orar, que si el nombre de Dios es Jesús, entonces que le pidan al nombre de Dios. Porque no podemos dirigirnos a Él con sobrenombres. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo hará. ¿Sí? ¿O yo lo haré? Yo lo haré, dice la Biblia. Esos detalles no podemos perderlo de vista. Que Él no dijo, Él lo hará como si hubiese otra persona. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, que tenemos claro que es Jesús para nosotros. Amén. Yo lo haré. Así que Él es el mismo que responde. Así que pida con confianza en el nombre de Jesús. No se enrede, no comience a utilizar intermediarios. La oficina para nosotros está abierta directamente con el Padre, que es el Señor Jesús, el Padre de todas las cosas. Así que no empiece a entrar a las oficinas de los intermediarios, de los secretarios. Tenemos un solo Dios y un solo mediador, que se llama Jesucristo para nosotros. Es un Dios que es juez y que es abogado. Es un Dios que escucha la oración, pero que la responde Él mismo. Es un Dios que no va a ponerlo a esperar y a decirle, espere, yo envío a San fulano, voy a enviar a la Virgen tal, voy a enviar a... No, Él mismo va a responder, Él se hace cargo de nuestras necesidades. Pero clamen el nombre de Jesús con autoridad, hermano, con autoridad. Y usted va a ver cómo es que funciona. Yo he visto demonios llorando cuando les invocamos ese nombre. Bueno, si les digo he visto, les mentiría, los he oído. Porque los espíritus no se ven, manifiestan en personas. Y los he oído llorando, ay, déjeme aquí, por favor, dicen, déjeme aquí, no me vaya a sacar. Y en el nombre de Jesús se van. Nombre sobre todo nombre. Pueden haber nombres bonitos, hermano. Y puede sonar mucho los nombres de los jugadores estos días. Pero nombre como el de Jesús no existe. Nombre sobre todo nombre, para que se doble. Él tiene todo el poderío, todo el imperio, hermano, toda la potestad, toda la divinidad está en ese nombre que en algún momento le invocaron a usted en el bautismo y que vamos a seguir invocando sobre los que crean. Sobre los que crean, a todos los que creen en mí, les voy a dar potestad. Y usted lee San Marcos capítulo 16, lea ese verso 16 en adelante. Y a los que creen en mi nombre, entonces yo les voy a dar potestad para que incluso tomen serpientes en sus manos. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Nombre poderoso, hermano. Usted lo que tiene es una herramienta poderosísima. Nuestras armas no son carnales. Son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Así que salga de aquí usted dotado esta mañana en el nombre de Jesús. No hay de qué temer. No hay nada de qué temer. Es que con nosotros está el Todopoderoso. ¿Por qué no está en pie en esta mañana? ¿Por qué no está en pie? Usted que ha vivido luchando tanto y no ha podido vencer tantas situaciones en su vida y que es que no puedo y que es que no puedo, usted no puede, venga y permita que el Todopoderoso, que el nombre de Jesús
entonces se apodere de su vida y usted pueda tomar el poder para vencer, para salir adelante y para ser un triunfador en el nombre de Jesús. Yo sí quisiera orar por personas que yo sé que han estado luchando en su vida espiritual y no puedo. Vea, llénese aquí del que tiene todo el poder esta mañana. Yo quiero orar por alguien esta mañana que venga a este altar y le diga: Señor, yo voy a permitir que todo lo que tu nombre es maneje mi vida. Amén. Amén. Venga y llénese de ese nombre poderoso en esta mañana. Que ese nombre glorioso nos invada totalmente en este día. Usted va a salir de aquí y va a utilizar ese nombre para liberación, para salvación, para lo que tiene que ser. Los vicios tienen que romperse en el nombre de Jesús. Claro, una persona no puede estar confesando: es que no puedo dejar el vicio, es que no puedo dejar, es que no. Sí puedo en el nombre de Jesús. Porque todo lo puedo en ese nombre, en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Filipenses 4:13. Venga acá y llénese del poder de Dios. Venga y dígale: yo voy a creer en el nombre de Jesús. Y vamos a declarar libertad en el nombre de Jesús. Yo no sé si alguien crea que hay poder en Jesús esta mañana. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a decirle: Señor, que se rompa toda cadena. Que se rompa toda cadena en mi casa, que se rompa toda amargura en mi casa, en mi familia, en el nombre de Jesús. Qué bueno saludarlo, mis amigos. Soy el pastor Jairo García y espero que este mensaje haya tocado tu vida. Si ha sido así, llámanos ya, 320-714-4088. Queremos orar por ti. Sangre de Jesús, oh, la sangre